Buenas tardes para todos, un cordial saludo, agradeciendo de antemano a Mónica Viviana Arias, al equipo de trabajo y de igual manera de todos quienes nos acompañan el día de hoy para compartir esta experiencia de vida relacionada con el Camino de Santiago. Vamos a hacer una presentación muy puntual, muy concreta, muy gráfica, en el cual queremos invitarlos muy cordialmente a asistir a esta gran peregrinación a Santiago de Compostela. Vamos a compartir un espacio, unos minutos en los cuales de corazón, con el alma, mirando a Dios y agradeciendo por lo que representa para nosotros como católicos, decirles que hay un buen camino y en ese buen camino hay una gran experiencia de vida que una familia, que la familia González Malagón quiere compartir el día de hoy. Edison González, Andrea Malagón van a compartir con ustedes lo que representa el Camino de Santiago. Podríamos decir para iniciar que vamos a tomar como referencia esta cita bíblica de Juan 14:6 que nos dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y precisamente podríamos decir que en el año 2022, juntos como familia, nos organizamos pensando qué debería ser el Camino de Santiago más allá de lo que habíamos visto o conocido en revistas, en periódicos, y entender lo que representa para un católico, lo que representa para un ser humano que tiene fe, para un ser humano que cree, y que en esa representación del camino, pensar cómo Jesús nos muestra ese camino hacia Dios, lo que implica Él como mediador entre la humanidad y ese creador de lo que somos como seres humanos. Y de igual manera esa verdad, una verdad que podríamos decir que es una verdad revelada. ¿Y cómo se revela? Pues precisamente en cada peregrinación que estamos haciendo, cada peregrinación donde quiera que vamos nosotros como católicos, pues realmente podemos encontrar las evidencias. Y no hay nada más bonito que ir a este camino de Santiago que hace parte de la historia de la cristiandad en España, que representa lo que es la historia de la cristiandad con el apóstol Santiago el Mayor. Y de igual manera, la vida eterna, pues obviamente representa lo que implica pues estar junto a Él y de igual manera Dios como fuente de vida eterna y de salvación. Quiero darle la palabra para el saludo a mi esposa Andrea. Por favor, Andreita. Muy buenas tardes a todos, doña Cecilia, muchas gracias por invitarnos. Mónica, muchas gracias por invitarnos y a compartir esta experiencia de vida que hemos tenido en el Camino de Santiago, como mi esposo lo dijo, en el 2022. Es una experiencia que nosotros inicialmente, a diferencia de muchas otras personas que han pensado hacer el Camino de Santiago, que lo hacen más por necesidad, por inspiración esotérica, otros por una forma de exploración, un cambio de vida. Nosotros sí teníamos perfectamente claro que la experiencia que nosotros teníamos era que queríamos vivir en el Camino de Santiago, en una experiencia netamente espiritual, de la mano de todos los mensajes que nos da la Santa Madre Iglesia Católica, a la que amamos profundamente. Y entonces por eso nosotros tomamos la decisión de hacer este camino. No sé si doña Cecilia tenga alguna pregunta para hacernos. No, darles las gracias por estar con nosotros, un gusto poderlos tener, sobre todo promoviendo algo que es bellísimo, que es el Camino de Santiago. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasó antes para llegar al Camino de Santiago y qué pasó durante y qué pasó después? Si me lo cuentan, sería buenísimo. Y saludo a Raúl y a Vivi con mucho gusto. Gracias, Raúl. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí de vuelta. Gracias. A ver si me cuentas, Andrea, y que me cuente también Edilson, por favor. Claro que sí. ¿Qué pasó antes? Nosotros, bueno, pasó la pandemia. En la pandemia nosotros tomamos, mi esposo tomó la decisión de renunciar a su trabajo, de dejar al lado su trabajo. Yo ya había renunciado para irme con él inicialmente a los Estados Unidos de Norteamérica, porque mi esposo se había ganado en su trabajo una beca, entonces yo me fui con él, como somos una sola carne. Nos fuimos juntos, renuncié a mi trabajo, me fui, me dediqué a la contemplación, bendito sea Dios. Allí volví a reencontrarme con Dios, y cuando volvimos de Estados Unidos empezó la pandemia y allí empezamos a mirar cómo
quedándonos toda la vida por delante y teniendo la oportunidad de pensar, de repensar nuestra vida profesional, teníamos que devolverle de alguna manera a nuestro Señor, a Dios, todo lo que nos había dado desde el punto de vista profesional. Entonces fue como un alto en el camino en donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y al empezar a mirar por todos los lados nos encontramos con un ex compañero del trabajo de mi esposo que acababa de hacer el Camino de Santiago y estaba sumamente entusiasmado, emocionado porque había hecho el Camino francés completo. Y invitó a mi esposo a hacerlo, que había sido una experiencia maravillosa, y él se había ido solo y estaba ahorrando para ir con su familia por la experiencia que había tenido. Esa fue como la primera, el primer motor que nos dio a nosotros la iniciativa de empezar a buscar. Empezamos a buscar, no teníamos contacto con personas, por ejemplo, como Mónica, que nos organizaran todo, entonces empezamos a explorar, vimos muchos videos de YouTube, leímos mucho sobre el Camino de Santiago, hay mucha información, pero lo que más nos llamó la atención fue la historia de Santiago de Compostela, todo el contexto histórico, religioso y espiritual, cómo nos lleva a nuestras propias raíces como hispanos, el Camino de Santiago, y cómo nos conecta con la cristiandad, con los cristianos verdaderos que lucharon contra una invasión que durante 800 años y que gracias al Camino de Santiago la cristiandad permaneció y la civilización occidental floreció. Y cómo esto se relaciona también con nuestra reina, por la cual nosotros estamos orando para su beatificación, que es la reina Isabel la Católica, pues ella también encomendó su reinado al apóstol Santiago. Entonces allí empezó todo, empezamos a investigar, a analizar, a indagar quién era Santiago de Compostela, Santiago el Grande, que no voy a ahondar en eso porque Mónica ya me dijo que habían tratado en otros temas sobre eso, no quiero ser repetitiva, pero lo cierto es que Santiago el Grande, Santiago de Compostela, el santo patrono de España, de las Españas, nos llamó muchísimo la atención y allí empezamos a explorar cuál iba a ser el camino que nosotros íbamos a elegir para iniciar esta travesía. No sé, esposo, si quieras complementar. Bueno, el camino que decidimos tomar fue el camino primitivo, camino que inicia en Oviedo. Podríamos decir que es el camino que como su nombre lo dice, es primigenio, es el primero, el cual Alfonso II el Casto, el rey Astur, o el monarca Astur, Alfonso II el Casto, pues dio inicio y obviamente pues avaló la construcción de una pequeña ermita al obispo Teodomiro, cuando pues se tenían ya las evidencias del campo de estrellas o de campo estela o de Compostela, como se pronuncia hoy en día. Estamos hablando de que pues obviamente Santiago de Compostela con Tierra Santa en Jerusalén y con Roma, pues podríamos decir que a lo largo de toda o desde la Edad Media en adelante se convirtió en el tercer sitio de peregrinación en Europa. Y esto pues a nosotros nos llamó muchísimo la atención, ya conocíamos Roma pues obviamente a lo largo de nuestra vida, pero pues Tierra Santa aún pendiente, pero nos dimos cuenta de que había un llamado y había un llamado especial en Santiago de Compostela y de igual manera la madre patria España. Hoy en día el Camino de Santiago, pues como pueden ver ustedes, se bifurca por una gran cantidad de caminos, yo creo que más de 10 caminos en los cuales, pues los más importantes que pudiésemos decir, el camino francés, que precisamente como su nombre lo dice, viene directamente desde Francia, tiene más de 700 kilómetros de largo, y el camino primitivo que arranca en Oviedo, que tiene más de 320 kilómetros. Para no detenernos en estos aspectos, pues obviamente ya conocemos que en últimas todo esto está relacionado con la Edad Media, está relacionado con los caballeros templarios, de alguna manera las diferentes órdenes militares, en ese caso, pues obviamente ligado a mi trabajo y a mi función
pues para mí es motivo de estudio el tema de las órdenes militares. Y aquí precisamente la Orden de Santiago era, pues, cuando estudiamos, analizamos y leímos lo que representaba para los católicos de la época, pues era precisamente quienes prestaban las medidas de seguridad y la logística para que los peregrinos de todos los lugares de Europa pudiesen llegar a Santiago de Compostela. Cabe anotar de que los caminos en esas épocas eran caminos inseguros y las circunstancias en las que ellos se encontraban, pues obviamente eran, digámoslo así, como lo pueden ver en sus vestimentas, eran simplemente peregrinos católicos que la única arma era Dios realmente y la única defensa pues era su fe. Entonces, en este sentido, yo creo que la idea es introducirnos a lo que representa el peregrino de ayer y de hoy. Esposa, si puedes continuar, por favor. Pues sí, entonces continuando con nuestro planeamiento, a nosotros también nos llamó mucho la atención la simbología alrededor del Camino de Santiago, la posibilidad de que como nosotros en nuestra vida teníamos esa inquietud de cambio, teníamos que despojarnos un poco de todo lo pasado y meter en una pequeña maleta solo lo necesario para que esa maleta no pesara tanto, porque teníamos que caminar. Nosotros caminamos alrededor de 316 kilómetros, el camino primitivo, y era la posibilidad de recorrer esos pasos que antiguamente los peregrinos lo hacían y en el mismo ambiente en que lo hacen, ¿no? Entonces vemos que los símbolos ustedes se van a enfrentar, los que escogen, los que ojalá muchos se apunten a emprender esta travesía, van a ver indumentarias como la esclavina, el bordón, la concha, que son todas estas indumentarias que identifican al peregrino, las sandalias que identifican al peregrino y que a lo largo del camino van a ir estrechando lazos con las personas que inician el camino con ustedes. Es una espiritualidad que ustedes no van a sentir si no llegan allá, que no van a entender si no están allá presentes. Porque son momentos en donde sin decirlo o sin ni siquiera cruzar palabra, uno ya identifica cuáles son las personas que van caminando con uno, así no estén y que no conocemos, que vienen de diferentes partes del mundo, pero que hablan un mismo idioma, que es el idioma del camino. Y eso es una cosa sumamente maravillosa y mística, es mágica, casi mágica. Y yo digo que por eso es que las sensaciones que se tienen a lo largo del camino están siempre marcadas por la presencia de la Santa Madre Iglesia Católica y de la espiritualidad alrededor del patrono de las Españas, que es Santiago. Bueno, tomando como referencia algunas reflexiones que podríamos decir y ver en la vestimenta o en la forma de llevar lo que representa el peregrino. Yo creo que lo primero que tenemos que identificar es qué significa ser peregrino. Para ustedes que ya son habituales en este tema de las peregrinaciones en el mundo, estamos hablando de que es ir a una tierra ajena, es ir a una tierra donde supuestamente no nos conocen, pero que al encontrarnos con otros hermanos en la fe o no, o simplemente hermanos, como seres humanos podríamos decir que nos encontramos y allí nos damos cuenta de que somos todos iguales para Dios. Y en esa condición de ser iguales para Dios podríamos decir que vamos con lo básico. Vemos a la izquierda un peregrino medieval con sus ropas, con sus condiciones, que podríamos decir son personas que vendían todas sus propiedades, que se iban estrictamente con lo necesario, lo que llevan puesto. Y hoy en día, pues el peregrino podríamos decir que trata de asemejarse, asimilarse obviamente en las condiciones de austeridad, pero ante todo de descargarnos, de quitarnos todo el peso de encima de lo que representa la vida y todas esas cargas que no solo son físicas, que también son espirituales. Entonces estamos hablando de que en lo práctico, hoy en día, pues las ropas deben ser supremamente ligeras, supremamente cómodas, no pueden superar las 3 mudas, una mochila que no debe superar en peso el 10% de lo que uno podríamos decir que tiene a la hora de
de iniciar su viaje. Estamos hablando de que si peso 80 kilos, la mochila no debería superar los 8 kilos de peso. Y de igual manera en esas ropas, pues dependiendo de la etapa de la estación en el que se encuentre la madre patria, pues podríamos decir que requiere más bien ropa de frío para la lluvia o por el contrario para protegerse del calor, porque estamos hablando obviamente de campos supremamente abiertos, como lo vamos a ver más adelante en las diferentes fotos. Lo básico que podríamos decir que lleva un peregrino es estrictamente 3 mudas de ropa ligera hoy en día, pues fácil de lavar, de fácil secado, de igual manera interiores, medias, unos tenis que no sean nuevos, que sea habitualmente de uso y de caminata, o sea que preferiblemente ya los venga usando y sean supremamente cómodos, y unas sandalias que le permitan al término de la jornada poder cambiarse y salir a caminar o a relajarse, pero en unas mejores condiciones. Protección, un gorro, un sombrero, una gorra, etcétera. Y obviamente pues el bastón que ya pues reemplaza ese bordón que tiene una representación simbólica para nosotros como católicos. Dentro de estos símbolos los más importantes podríamos decir que la Cruz de Santiago, podríamos decir que la vieira, de igual manera el pasaporte, si le pudiésemos llamar así, donde se coloca en cada sello y en cada punto, sumado a otros aspectos que me gustaría, Andreita, que pudiera adicionar. Sí, todos estos aspectos también evocan el pasado, el pasaporte. No sé si tu audiencia ya conoce la dinámica del Camino de Santiago, Cecilia, pero la dinámica es que tú llegas desde donde tú quieres empezar. Primero escoges el camino, así como en la vida. Tú tomas ciertas decisiones. Tú escoges el camino que quieras iniciar, bien sea el francés, el primitivo, el portugués, el que tú quieras, dependiendo de cuánto tiempo tengas, cuánta disponibilidad tengas, tu capacidad física también, y qué es lo que quieras conocer. Y a partir de allí tú llegas al primer lugar. En todo lugar tú vas a encontrar la oficina del peregrino, y en esa oficina del peregrino a ti te entregan una credencial. Esa credencial se asemeja a los pasaportes. Los peregrinos antiguamente, por seguridad, se les entregaba cuando iniciaban su camino como un pasaporte, una especie de pasaporte que le permitía a él tener acceso a todos los servicios que durante el camino tenían los diferentes reinos de la cristiandad, y les daban los servicios de hospedería y les daban los servicios de hospital. Entonces, a lo largo del camino ustedes también van a encontrar estructuras muy antiguas en donde se prestaban esos servicios antiguamente. Entonces, esa credencial es la que tiene los sellitos arriba, ustedes la pueden ver allí arriba. Y entonces en cada lugar a donde ustedes vayan caminando, tienen que ir, cada pueblito, ustedes van a encontrar en las tabernas, en las iglesias y en las oficinas del peregrino, lugares en donde pueden sellar. Entonces van a tener el registro de por donde ustedes van a pasar. Ese pasaporte, ustedes también les va a tener ese pasaporte, les va a dar brindar la posibilidad de acceder a ciertos beneficios en precios, por ejemplo, para obtener menú del peregrino, que son muchos más baratos, y tener beneficios también en ciertos albergues, porque no cualquier persona se puede quedar en los albergues públicos o privados de peregrinos. Tienen que mostrar esa certificación que se les da en la oficina del peregrino una vez llegan, en el primer lugar a donde llegan. Una vez ustedes terminan su travesía y llegan al camino, llegan a Santiago de Compostela, les entregan una certificación como un diploma que les da a ustedes la evidencia. Mirando, la persona encargada les mira el pasaporte, por dónde pasaron, les certifican cuánto fue que caminaron y les entregan su diploma, que se llama la Compostela. Eso es lo más maravilloso que uno puede recibir después de una travesía de 300 kilómetros, con dolores,
con felicidades, con inconvenientes, con dificultades, con amigos, con un montón de cosas, pero llegar a la meta final es una cosa maravillosa. Pero la mayoría de signos que ustedes van a encontrar en el camino son estos. También las vieiras, si ustedes pueden ver ahí enfrente, hay como un mojón con una flecha amarilla y una vieira, una conchita con lineecitas. Esta te va a indicar a ti hacia dónde tienes que ir y te la vas a encontrar en cada kilómetro que tú vayas recorriendo. Entonces, en el camino de Santiago tú no te pierdes porque todo está señalizado. Igual que en la vida, si tú vas por el camino de Cristo, como inicialmente lo dijimos, si tú no pierdes, el foco en el camino que es Cristo, tú jamás te vas a perder. Y esto siempre va a estar presente a lo largo del camino. Por eso es que es muy bonito cuando uno se encuentra en ese primer lugar en donde uno decide empezar y emprender el camino. Es la certeza de que tú no te vas a perder porque siempre va a estar señalizado. Y además siempre va a haber personas en el camino que te van a ayudar a llegar a tu destino. El Camino de Santiago, podríamos decir que es un viaje espiritual, pero también es cultural. Estamos hablando de que este Camino de Santiago, sin detenernos mucho, pues prácticamente fue redescubierto desde el siglo IX. Ahí ustedes van a encontrar obviamente símbolos principales, símbolos religiosos, símbolos culturales, símbolos espirituales, y yo creo que, ya como lo decía Andreita, la Concha de Santiago, pues en su momento, a lo largo de la historia, se entregaba cuando llegaba el peregrino a Santiago de Compostela y se llevaba esa concha como símbolo de que había hecho la peregrinación completa. La cruz de Santiago, como pueden ver ustedes, tiene una representación de cruz, pero también es una espada. Y esa espada fue la que utilizó Santiago el Mayor, el apóstol Santiago, para derrotar a la invasión que venía del sur, en la madre patria o en la península de Hispania. De igual manera, los símbolos religiosos, estamos hablando y viendo aquí la imagen del apóstol Santiago, que se lo van a encontrar en todas las iglesias a lo largo del camino, y de igual manera pues se lo van a encontrar cuando lleguen a la catedral de Santiago de Compostela. Van a encontrar también el Botafumeiro, que es obviamente supremamente gigante, que es bueno que lo miren y lo conozcan en YouTube o en Google. Otros símbolos especiales, que es ese sombrero que ya no se usa hoy en día, pero que de igual manera representa lo que es el protegerse, la protección que debemos tener dependiendo de la estación. Y algo importante también de lo que representa el mismo camino en sí, que es el camino de la vida. Cada etapa representa las etapas de la vida en nuestro proceso evolutivo, si lo pudiésemos llamar así, desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Y de igual manera la estrella, que representa la divinidad que nos vamos a encontrar a lo largo del camino. Para algunos que salen muy temprano o que los coge la noche, pues obviamente las estrellas las vamos a encontrar a lo largo del camino. Estamos entonces viendo aquí otros aspectos claves que hacen parte de la historia, que es el Códice Calixtino, que se escribió, que era una ruta, cómo se describía, cuáles eran las recomendaciones de la época. Las que hoy en día les estamos haciendo obviamente no se asemejan a las de ese momento, pero estamos hablando desde que de 1140 ya había escritos que representaban el qué hacer o cómo comportarse o qué medidas tomar a lo largo del camino de Santiago. Obviamente el Código Calixtino no tiene únicamente recomendaciones, sino de igual manera podríamos decir que es un tratado católico que existe como devocional para todos los católicos de la época. Sigue, por favor, esposo. Entonces, como inicialmente les manifesté, para nosotros el Camino de Santiago tuvo netamente un significado religioso y espiritual. Era la oportunidad que nosotros teníamos de reencontrarnos con nosotros mismos, y a través de nuestro reencuentro con nosotros mismos y a través del camino y de las experiencias que se vivieron, encontrar a Dios en todos y cada uno de los pasos que dimos en esos 316 kilómetros que empezaron desde Oviedo y terminaron en Santiago de Compostela. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahora. No, creo que no. ¿Va?
Bueno, pues continuando con la presentación, a nosotros también nos motivaba el hecho de reencontrarnos con nuestras raíces hispánicas. Un famoso periodista le escuché, de la península, le escuché decirle que solo se encontró a sí mismo y solo encontró a España hasta que visitó y recorrió México caminando. Entonces, la idea es que nosotros los hispanoamericanos nos reencontremos con nosotros mismos y volvamos a encontrarnos con nuestros antepasados, recorriendo, caminando a la península y volviendo a juntarnos con nuestras raíces y con la base de nuestra cultura, que es la cultura cristiana, porque hispanidad es cristiandad. Nosotros también hallamos, como ya les decía, una conexión muy profunda con los reyes cristianos y toda esta lucha que tuvieron contra el invasor durante 800 años. La última de ellas, la lucha que libró nuestra reina Isabel la Católica. Y ella también, 8 años antes del 2 de enero de 1492, ella se dispuso a hacer un peregrinaje, una peregrinación desde Granada, pasando por Medina del Campo, donde ella falleció con posterioridad, y llegando a Santiago de Compostela para que estas gestas de recuperación de los territorios invadidos por la herejía fueran exitosas. Y pues se logró, ¿no? No solamente recuperando la península, sino también evangelizando a todo el mundo conocido hasta ese entonces y convirtiendo a España en el imperio donde nunca se ocultaba el sol. Eso a nosotros también nos llamó mucho la atención y nos motivó para caminar el Camino de Santiago y principalmente el camino primitivo. Nosotros escogimos el camino primitivo que pasa por Lugo, justamente por eso, porque queríamos ir a los orígenes. El Camino de Santiago estuvo olvidado luego de que el Estado decidiera en 1835, el Estado español principalmente, desamortizar a las organizaciones religiosas y a las órdenes religiosas que prestaban el servicio de hospedería y de hospitales durante todo el Camino de Santiago. Sin embargo, a mediados del siglo XX volvió a ocupar un lugar especial gracias a las iniciativas de laicos comprometidos, de cofradías que querían volver a recuperar esa historia que tenía el Camino de Santiago. Y ya en la segunda mitad del siglo XX fue declarado Patrimonio de la Humanidad a raíz de que San Juan Pablo II en varias oportunidades visitó Santiago de Compostela y volvió a revivir ese espíritu del Camino de Santiago. Entonces, ustedes van a ver el trabajo de muchas personas a lo largo del camino, comprometidas en que ustedes estén bien, en su bienestar, en señalizar cada uno de los puntos del camino. ¿Por qué hacer el Camino de Santiago? Nosotros, yo devolvería la pregunta. ¿Por qué no? Tenemos muchas razones para hacerlo y muy pocas para no hacerlo. La gente debería, por lo menos todo el mundo debería hacerlo al menos una vez en su vida. Pero es tan hermoso que ustedes van a encontrar durante el camino personas que lo han hecho 5, 6, 7 veces. Incluso van una vez al año durante sus vacaciones, lo vuelven a hacer, porque cada vez es una experiencia diferente y cada vez depende de uno, de las expectativas que tenga uno, pero más allá de las expectativas, a veces dicen, uno escucha, uno hace planes y Dios se ríe porque
uno está a la mano de Dios. Y el Camino de Santiago sirve para descubrir que uno es un siervo inútil al servicio de Él y se entrega a Él para que el camino, como Él, el camino, la verdad y la vida, sea el que hable y nos determine cómo lo vamos a vivir. Nosotros caminamos 16 etapas, porque caminamos el camino primitivo completo, pero lo mínimo que se puede caminar para obtener la Compostela son 100 kilómetros. Y también, para que ustedes sepan, el camino también se puede hacer en cicla o a caballo. Si es en cicla o a caballo, tendrían que recorrer para el mínimo, recorrer 200 kilómetros para obtener la Compostela. Bueno, para tomar este camino obviamente hay un planeamiento que, como lo decía Andreita al inicio, pues lo hicimos solos, no teníamos a Mónica cerca que nos ayudara a hacer toda la logística, que tuviéramos que despreocuparnos de tiquetes, de buses, de traslados, de hostales, alojamientos, hoteles. Y esto pues es una gran ventaja, tener un operador como Mónica, de su empresa, todo el equipo, pues garantiza de que usted puede ir con toda la tranquilidad de que no va a tener contingencias, de que nada le va a preocupar excepto de que disfrutar, de concentrarse, de estar conectado con Dios, de hacer una peregrinación apegado a realmente a valorar lo que es una oportunidad en la vida de ir al camino de Santiago, de conectarse o reencontrarse consigo mismo y espiritualmente, obviamente, disfrutar cada etapa, cada paso, cada mañana, cada noche, cada compartir entre amigos o entre la familia, pudiésemos decir, hispanoamericana, que viaje desde acá, desde América hacia España. Nosotros lo hicimos, obviamente, pues por nuestros propios medios, circunstancias y condiciones. Llegamos inicialmente, teníamos que entrar por Burgos, llegamos a Madrid, fuimos a Burgos en bus, de Burgos hicimos una parte de más o menos 3 etapas del camino francés, queríamos conocer, y después tomamos un bus directamente, aquí estamos hablando de que esto es Burgos, y posteriormente llegamos directamente a Oviedo. Obviamente las condiciones de lo que ustedes van a conocer con Mónica en el camino primitivo son diferentes a estas, podríamos decir que son menos agrestes. Estas son las etapas del Camino de Santiago, del Camino francés. Aquí estamos hablando de que esto es Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ustedes van a estar solamente en Galicia. Castilla y León, estos se llaman los campos cerealistas, son extensísimos, muy pocos árboles y no tienen ninguna protección sobre la vía. La vía es más o menos en esta condición, una vía, podríamos decir, en piedrilla, muy fácil de caminar, con zapato cómodo, al lado de las grandes autopistas. Podríamos decir que históricamente el camino en última se conectó, estos reinos que fueron de Navarra, de Aragón, de Castilla, de Galicia, se conectaron de esta manera con grandes autopistas, pero obviamente por donde iban los medios de comunicación en carreta y a caballo, pero sin embargo se ha respetado el Camino de Santiago en España y son condiciones, podríamos decir, óptimas y seguras. Pese a que se va al lado de una vía, podríamos decir que hay condiciones y garantías como lo pueden ver ustedes en las fotos. Aquí estábamos más o menos a 463 kilómetros de Santiago, todo está señalizado, vemos los diferentes monolitos en cada punto, vemos la señalización de flechas muy clara con andenes y pues de igual manera otros aspectos muy importantes que Andreita aquí quiere acotar en nuestro viaje ya cuando nos sumergimos y nos salimos de la vía principal y pasamos a las vías rurales por dentro de las veredas, fincas, haciendas españolas. Sigue por favor, Andreita. Lo que van a presenciar del camino propuesto por Mónica Villana y su equipo es una cosa diferente. Es una cosa diferente porque el territorio, el terreno es diferente de Castilla y León a Galicia. El territorio de Galicia todo el tiempo, todo el año está verde.
porque llueve constantemente. Y entonces siempre lo van a ver florecido, lleno de frutas y verduras. Es hermoso y es la oportunidad, nosotros tuvimos la oportunidad viendo, viviendo el Camino de Santiago, que nosotros nos despertábamos, desayunábamos, caminábamos todo el día, 12 horas, y no teníamos que parar en ninguna parte a comer absolutamente nada hasta cuando llegábamos al otro lado a las 8 de la noche, bueno, a las 8 de la tarde, porque era verano, finalizando el verano, empezando el otoño, porque el camino provee, así como la providencia divina siempre se asegura de que nosotros tengamos todo lo necesario, pues el camino a ti te provee, porque vas a caminar entre bosques, entre árboles de manzanas, de duraznos, entre campos llenos de moras silvestres, manzanas que recoges del piso, pero están frescas, pero que recoges del piso, uvas, pasas por el camino y las personas atienden al peregrino, le regalan agua o le regalan lo que necesita. Entonces el camino te va proveyendo de absolutamente todo. Adicionalmente a eso vas a tener la posibilidad de encontrarte a ti mismo a través de la creación divina. Nosotros tuvimos la posibilidad maravillosa porque caminamos por entre las montañas de Galicia y de Asturias, de caminar como si estuviéramos en el cielo, porque estábamos en la parte más alta de la montaña y nosotros en la mañana veíamos estos paisajes. Es como si tú te despertaras con Dios de un momento a otro y miraras que Dios te rodea a través de su creación en la medida en que te rodean las nubes te rodean por lo alto que estás y estás caminando entre las nubes con las personas que te acompañan. Es una experiencia muy hermosa en la medida en que tú conoces cuáles son verdaderamente tus capacidades. Yo mi esposo se burla de mí porque yo tengo un estado físico de ajedrecista. Yo no me había preparado absolutamente para nada para caminar el Camino de Santiago. Mi esposo sí tenía experiencia en patrullaje por las montañas de Colombia, las cordilleras de Colombia, pero yo no. Y cómo Dios te va dando a ti la habilidad, los dones y los carismas para seguir caminando. Y te sorprendes a ti mismo cuando tú ves enfrente unos obstáculos y dices, Dios mío, yo tengo que pasar esa montaña, pero cuando llegas a la meta que te has trazado para cada etapa, tú volteas a mirar y tú dices, no puedo creer que yo haya caminado todo eso y que yo lo haya logrado. Y eso solo se da a través yo digo que de la providencia y de los dones y carismas que el Espíritu Santo va dando a lo largo del camino. Hay unas experiencias maravillosas, particularmente con el Rosario. En los últimos kilómetros nosotros caminamos alrededor de entre 25 y 30 kilómetros diarios. Y los últimos kilómetros para mí siempre fueron muy difíciles. Y mi esposo, hermoso, maravilloso, siempre me tenía una voz de aliento y me decía, vamos a coger el rosario y vamos a rezarlo. Ustedes no se imaginan la experiencia tan hermosa y eso es como si la Virgen María, mientras que uno está rezando el rosario, lo cogiera uno entre sus brazos y lo llenara de energía y lo calmara, le calmara todo el dolor de su cuerpo, el calor, el tedio ya por ir cargando el peso de la espalda ya por muchos kilómetros. Eso a uno se le olvida mientras que uno está rezando el rosario. Todos los días rezamos todos los misterios del rosario, no solamente los que correspondían para ese día, sino todos los misterios del rosario, y siempre llegábamos al final, al misterio final del rosario, llegábamos al lugar en donde nos encontrábamos, que teníamos dispuesto para nuestro descanso.
Eso para nosotros fue maravilloso, adicionalmente porque se nos unían otras personas para rezar el rosario. Hubo una experiencia muy bonita en una de las ciudades que justamente ustedes van a conocer, que es la ciudad después de Lugo, en donde un señor se nos acercó y nos pidió que rezáramos el rosario. Creo que por ahí está la foto en la presentación. Ese señor se nos acercó porque nos vio nuestra devoción al momento de recibir la comunión. Desafortunadamente en España se recibe mucho la comunión de pie y en las manos, y nosotros pues la recibimos de rodillas y en la boca, y eso le pareció muy impresionante a ese señor, un español que se atrevió a acercarse y nos dijo: rezamos el rosario, pueden rezar el rosario con nosotros, y fue una experiencia maravillosa. Él nos contó que todos los días salía en la madrugada a caminar con los peregrinos, rezando el rosario con ellos todos los días, y se devolvió otra vez a su casa. Y él vivía para eso. Y ese tipo de experiencias ustedes van a encontrar personas de diferentes partes del mundo, personas que quieren encontrar diferentes cosas en el camino de Santiago, tienen diferentes objetivos, tienen un objetivo físico, un objetivo espiritual, un objetivo esotérico, pero siempre todos terminan encontrando un significado especial de trascendencia guiado por el Espíritu Santo. Ustedes van a encontrar en cada momento el Espíritu Santo, en cada persona, así no sea creyente, van a encontrar el Espíritu Santo y van a encontrar a Dios, y van a encontrar que Dios les va a hablar en cada paso que ustedes vayan a dar por el camino de Santiago. Es una experiencia muy bonita, la recomiendo. De hecho, nosotros estamos pensando en volverlo a hacer. Porque uno no termina de convertirse sino hasta el último día de su vida, y uno no termina de caminar y de descubrir a las bellezas de la Santa Madre Iglesia Católica para sorprendernos. Cada vez nos sorprendemos más y la amamos más. Hay una pregunta: ¿la peregrinación la hacen una vez al año? ¿Uno se puede unir en cualquier parte? No sé si Mónica quiera contestar eso. Bueno, esta vez la peregrinación va a ser del 25 de abril al 6 de mayo. Y como decía Andreita ahorita, pues también estamos pues con la ayuda de Dios pudiendo organizar otra en octubre precisamente con el coronel y Andrea, pero esa todavía no está confirmada. O sea, por parte de nosotros fija, estaría del 25 de abril al 6 del 25 de abril al 6 de mayo. Que la vamos a empezar desde Lugo, que es también este mismo camino primitivo, pero solamente los últimos 100 kilómetros para poder que les den la Compostela. Bueno, Mónica, gracias. Bueno, perdón, pero no le contestaron que se puede unir de cualquier lugar. Bueno, sí, obviamente hay muchas rutas y hay muchos caminos, pues está el camino portugués, el francés, ya la persona decide desde dónde lo quiere pues tomar. Nosotros pues igual que, o sea, digamos que todo este camino que nosotros iniciamos cuando lo montamos, también fue por la asesoría del coronel Edison y Andrea, que nos ayudaron a montar también esta ruta que es muy especial, por eso la decimos hacer desde Lugo. Pero Vivi, obviamente se puede tomar desde cualquier parte. Claro, pero Vivi, en el caso de tu peregrinación, se puede tomar con ustedes desde donde ustedes la inician. Desde Lugo, sí, solamente porque son los últimos 100 kilómetros. Si la toman de otro punto, ya no les van a dar la Compostela, porque nosotros vamos a hacer los últimos 100. Entonces, por decir algo, si la cogen Mélide o en Odruz, o sea, ya no van a tener los mismos 100 kilómetros. Ya van a tener menos. Que tomar como la toma Lev Kadosh, o sea, desde donde la toma, desde Lugo, desde ahí la pueden tomar, no la pueden tomar, agarrar el camino francés y irse por su cuenta y ahí encontrarse con ellos, no, así no es, ¿no? Es lo que estoy entendiendo, ¿es correcto? Sí. Bueno, ya, solamente para que quede claro, porque si no, va a decir, no, si yo quedé con ustedes, que los iba a alcanzar y ya estoy aquí, no.
No, para que sepan, porque si Que no, aquí se va. No, porque como nosotros estamos haciendo unas meditaciones, estamos haciendo una guía, pues se va a perder como ese hilo conductor de lo que estamos trabajando. Vivi, tienes mucho eco, ¿qué está pasando? Tienes que silenciar el micrófono. Ya, yo creo que ya ahí sí me oyen bien. Ya. Sí, que les decía que, por ejemplo, sí se tiene que iniciar con nosotros desde Lugo, porque nosotros en cada etapa hacemos unas meditaciones, hacemos pues como un trabajo, no que como que cada uno haga lo que quiera, sino que ya le estamos dirigiendo, pues vamos con un sacerdote, obviamente cada uno caminando también a su ritmo, pero ya hay unas actividades guiadas y dirigidas. Entonces, si se van a encontrar en cualquier parte, pues no van a vivir la experiencia completa. Entonces, con nosotros es desde Lugo y terminamos en Finisterre. Bueno, vamos continuando entonces rápidamente. Quedan imágenes y significados representativos en lo que ustedes pueden ver, unos hermosos paisajes. Cualquier persona de cualquier edad, en circunstancias como ustedes lo pueden ver en la foto, se encuentra uno, incluso personas con limitaciones físicas, algunos incluso si no pueden tomar el camino rural, llegan en taxi al siguiente punto. O sea, estamos hablando de que hay condiciones dadas para todos, no necesariamente la peregrinación debería darse caminando, hay gente que no puede caminar y que lleva incluso su silla de ruedas, pero se mueve de pueblo en pueblo. Esa es otra de las opciones. Lo importante es reencontrarse en cada uno de los sitios donde harán esa concentración con el sacerdote. Creo que es algo muy importante. Felicitamos a Mónica que tenga en cuenta un sacerdote en esa peregrinación, porque realmente hay muchos significados y muchas muestras de lo que representa Dios a lo largo del camino, pero tener un asesor espiritual como un sacerdote no es lo mismo que verlos pasar. Decimos verlos pasar porque con Andreita obviamente veíamos muchos sacerdotes, pero iban con sus propias congregaciones o con sus propias delegaciones, y obviamente si uno no hace parte, pues obviamente uno no va a tener la oportunidad de preguntar o entender lo que representa cada una de esas señales que nos muestra Dios en el camino. Como ustedes pueden ver, son paisajes hermosos, maravillosos. Como pueden ver ustedes, podríamos decir que la arquitectura de la época medieval en algunas partes aún se conserva. Estos españoles de esa época fueron los que vinieron en 1492 a estas tierras. Por eso hablamos español, por eso tenemos la misma historia, por eso tenemos el mismo credo, los mismos valores y costumbres hispanos, lo que quiere decir que esto no solo tiene un concepto de la lectura de lo que puede ser netamente espiritual o religiosa, sino también cultural, sino también de la gratitud y el reconocimiento de que mucho de lo que ustedes ven de los vestigios, de pronto no estamos acostumbrados a ver tantas edificaciones en piedra, pero realmente sí encontramos algo muy importante, y es ver a Dios en cada lugar por donde quiera que pasamos. Hay una interpretación aquí de los ríos de agua viva. Andreita, por favor. Sí, antes hay una pregunta, dice, ¿qué ciudades son las más importantes desde donde se puede hacer, aparte de Lugo? Bueno, Adriana, muchas gracias por la pregunta. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que para obtener la Compostela tienes que hacer mínimo 100 kilómetros. Entonces tú puedes observar, dependiendo de cada camino, porque como decía Mónica, ahí está el camino portugués, está el camino del norte, está el camino del francés, que es uno de los más comunes, o el camino primitivo, que es el que nosotros estamos proponiendo. Dependiendo de eso, se puede, por ejemplo, el camino francés inicia desde Sarria. El camino primitivo, las últimas 5 etapas, que son los últimos 100 kilómetros, se hace desde Lugo. Pero tú lo puedes empezar desde donde tú quieras. Adicionalmente a eso, siempre y cuando, si tú quieres obtener la Compostela, repito, son 100 kilómetros nomás. Y eso sí ya depende de lo que tú quieras hacer. El camino más largo es el camino francés, que dura, creo que tiene 800 kilómetros y son 3 meses de camino. Y también adicionalmente a eso lo puedes utilizar, lo puedes empezar desde donde tú quieras. Nosotros lo empezamos desde Oviedo, otros lo empiezan desde León,
otros desde Medina del Campo, dependiendo de lo que del plan que ustedes se quieran trazar. La propuesta que se está haciendo en este momento es iniciarlo desde Lugo, además porque Lugo es una ciudad sumamente importante, es la ciudad que tiene la muralla romana mejor conservada del mundo y hay unas representaciones religiosas muy bonitas. No sé si quedó respondida la pregunta de Adriana. Listo. Bueno, durante todo el camino ustedes van a encontrar representaciones religiosas que van a hablar en su corazón de diferente manera. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, van a tener experiencias diferentes y la importancia, a nosotros sí nos hizo mucha falta la compañía de un sacerdote que a nosotros nos acompañara para hacer reflexiones y para que nos ayudara a interpretar todas las experiencias que teníamos y las reflexiones que teníamos tanto en conjunto como individualmente. Nosotros, no sé si ustedes conocen la canción, me perdonan por mi voz de tarro, pero no sé si la han escuchado. Dijiste sí y la tierra tembló de alegría. Esa canción, que es una canción maravillosa de la Virgen, esa canción fue creada por un sacerdote que caminó con nosotros el Camino de Santiago. Nosotros llegamos a Santiago de Compostela con ese sacerdote español, que curiosamente es el párroco de una parroquia que tiene el mismo nombre de la parroquia donde nosotros vamos aquí en Bogotá. Es una cosa maravillosa. Y yo me vine a dar cuenta ya cuando se hizo viral esa canción y cuando yo lo vi cantando junto con el otro sacerdote. Ellos dos iban con un grupo de muchachos caminando el Camino de Santiago y nos veían siempre rezando el rosario. Y esa oportunidad nosotros no la tuvimos, el acompañamiento diario, permanente de un sacerdote, que sí lo irían a tener ustedes con la propuesta de Mónica. Bueno, el camino podríamos decir que tiene muchísimas lecturas. Yo creo que sobra, más aún cuando va un sacerdote a acompañarnos, pero realmente nuestra experiencia que se da es que tenemos que aceptar que la vida humana es una peregrinación. Viajamos, estamos en lugares diferentes todos los días, conocemos personas nuevas, sitios, pero todo es por obra y gracia de Dios. La vida es un camino donde debemos salir al encuentro con Dios. Creo que esto es algo que nos ha dicho el Papa Francisco, y obviamente, pues, conocer, salir al encuentro con Dios es encontrarse con otros, encontrarse con nuestros semejantes, encontrarse con las necesidades de muchos, pero de igual manera con nuestras propias necesidades, compartir, dialogar, encontrar personas que salen de la nada, con aspectos claves que uno podría decir que esto solo es gloria y gracia de Dios. Nosotros no llevábamos bastones, un señor sale y se da cuenta de que nos hacía falta algo con que apoyarnos, y obviamente pues aquí ese tema logístico no lo tuvimos en cuenta, pero un señor le regala aquí a Andreita un bastón, y esto pues hace parte de todas las experiencias de conocer personas de todos los lugares del mundo, donde esa peregrinación se hace cada vez más rica. De igual manera, el estar conectado con nuestra Santa Madre Iglesia, pero ante todo con nuestra Santísima Madre del Cielo, pues obviamente también van a encontrar ustedes personas muy especiales. Decía Andreita sobre el rosario, decía ella que salir de misa y encontrarse un señor con quien quiere rezar el rosario con personas del otro lado del continente va a ser muy bonito. Ser hispanoamericano e ir a la madre patria, hay mucha gente que nos mira, que nos ve con ese apego y con ese arraigo de lo que ellos saben que nosotros somos, que somos hijos de esa misma patria o somos mestizos de esa misma raza, de lo que ellos también son. Obviamente cabe que anotar de que los españoles peninsulares también son tan mestizos como nosotros. Se mezclaron celtas, íberos, cátaros. Podríamos decir que hay una misma mezcla racial y por esa razón somos tan iguales. Realmente podríamos decir que eso es algo muy especial y muy bonito. En esta vida, el camino donde debemos salir al encuentro con Dios, pues yo creo que en el Camino de Santiago obviamente está hecho para encontrarnos en cada paso, en cada momento, no solo en cada iglesia, no solo en cada lugar de culto, donde pudiésemos decir
que uno pueda sentarse o pueda arrodillarse, hacer una oración y continuar. Los paisajes son maravillosos y ahí en ese camino podríamos decir que ve uno lo que representa la verdad de lo que no descubrimos, de lo que no conocemos, de lo que representa simbólicamente caminar para reencontrarse, vivir, contemplar esa contemplación que es tan necesaria como católicos para poder entender que realmente Dios ha sido muy generoso y ha sido muy generoso con América. Y aquí es importante también anotar para quienes están de México, que tienen el honor y el orgullo de tener a nuestra Santísima Madre representada en la advocación de la Virgen de Guadalupe, pues obvias razones que hay que aceptar y entender que existe la Virgen de Guadalupe de Extremadura y que esa Virgen de Guadalupe, pues algunos se preguntan si fue quien trajo a los españoles o fueron los españoles que trajeron a la Virgen de Guadalupe, pero la respuesta obviamente es lógica, es básica, y es que realmente llega Dios con la cristiandad, llega con los españoles en 1492, y aquí es donde nos reencontramos nosotros diciendo que hispanidad es igual a cristiandad. Por favor, esposo. Andrei. Bueno, creo que para finalizar, les extiendo una invitación. No se pierdan la oportunidad de compartir estas experiencias con otras personas, de de interiorizar, de conocerse a ustedes mismos y a través de el conocimiento de ustedes mismos, conocer a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Nosotros no terminamos el camino en Finisterre, nosotros terminamos el camino en Fátima. Fue un regalo que nos dio la Santísima Virgen María y del cual estamos inmensamente agradecidos. Pero ustedes van a encontrar muchos más regalos en el Camino de Santiago, regalos representados en las personas que van a conocer, en las experiencias que van a tener, en el descubrimiento de ustedes mismos como hispanos. Nosotros descubrimos que la hispanidad es muy valiosa y a nosotros como hispanos muchas veces nosotros mismos no nos valoramos como hispanos, pero desde afuera sí nos ven y nos envidian por la manera en cómo somos, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos y de comunicarnos con las demás personas. Y eso solo lo hace el hecho de que nosotros, por esencia, culturalmente y espiritualmente, somos católicos. Por nuestras por nuestras venas corre sangre católica, apostólica y romana, gracias a ese legado que nos dejó la hispanidad. Bueno, algo aquí ya para cerrar, para finalizar, importante, pues obviamente invitarlos a esta peregrinación que Mónica Viviana tiene preparado para todos ustedes, decirles que van con una excelente organizadora, logística de esta gran y bonita experiencia, esta experiencia de caminar juntos, como precisamente hoy en día estamos pensando en el jubileo del 2025. Aquí vamos a podernos encontrar o vernos caminando juntos. Quienes van a ir van a sentir lo que representa caminar juntos dentro de la misma iglesia, dentro de la misma familia, dentro de el entenderse sin limitaciones del idioma, el comprender y ante todo reencontrarse con ese yo interior, con ese yo pecador, llamémoslo así, en ese concepto de lo que es el siervo inútil de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, pero cuando vamos al Camino de Santiago encontramos que hay muchísimas cosas que nos hacen enfocarnos más en lo que en nuestra función o en la misión que venimos a cumplir aquí en la tierra. Podríamos decir que el camino es disruptivo. Las personas en general y en conclusión que encontramos es realmente personas que pretenden o quieren darle un giro de 180 grados a su vida. Ir al Camino de Santiago representa personas que han tenido pérdidas, que han tenido alguna situación especial en su trabajo, en su salud, a dar gracias o a pedir o a rogar al apóstol Santiago y de igual manera, pues obviamente a Dios y a nuestra Santísima Madre de que darle gracias o de que lo proteja o que lo cuide o que le muestre el camino.
y yo creo que gran parte o la mayoría de los peregrinos en el Camino de Santiago están buscando el siguiente paso. Podríamos decir que nosotros incluso la vida nos cambia después del Camino de Santiago y seguirán llegando bendiciones porque así precisamente está previsto y obviamente este camino que ya completa más de 1000 años de haber sido descubierto, pues y cada vez con más peregrinos se van a dar cuenta que en las últimas etapas hay mucha gente, van a encontrar esos testimonios o esas, sí podríamos decir que es ese testimonio de vida de la realidad. Entonces aquí Viviana nos está invitando a que vayamos del 25 de abril al 6 de mayo, que obviamente pues dentro del precio que ustedes ven en pantalla está incluido el alojamiento y la media pensión, los seguros de viaje, el recorrido acompañado con la experiencia de oración, y agrego que es muy importante la compañía sacerdotal, eso es vital, el tener la oportunidad cada tarde de llegar, bañarse, almorzar y de ahí pasar a la bendición de los peregrinos en la iglesia del pueblo, es algo muy hermoso, es algo muy especial. De igual manera, Mónica, aquí incluye el kit del peregrino y la obtención de la Compostela, que será ya en esos 100 kilómetros que ustedes van a caminar, visitas a los sitios significativos que puedan llegar a ser a lo largo de todo el trayecto, de igual manera la indulgencia plenaria en la Catedral de Santiago de Compostela, y esto es algo muy importante este año, sumado a los tiquetes aéreos de ida y vuelta. Esa logística, como lo decía, nosotros no lo tuvimos, y obviamente pues para Mónica desearle muchos éxitos en esta peregrinación, porque realmente están haciendo algo hermoso, algo especial, algo maravilloso. Yo creo que el llegar a Lugo, el conocer la muralla romana, el ver los vestigios de la historia, de lo que representa Hispania romana, es algo muy, muy bonito. El degustar la gastronomía de Lugo es muy especial. Ustedes van a decir, ¿y por qué pulpo en Lugo? Precisamente porque está muy cerca al mar Cantábrico. Estamos hablando de que por el norte se abastece de todas las bendiciones que van a conocer ustedes de la comida muy ligada a lo que son los frutos del mar. ¿Algo más, esposa, para agregar en los puntos 3, 4 y 5? Solo agregar que se entreguen a Dios en el Camino de Santiago, cierren los ojos y den el paso, digan el sí al Camino de Santiago, que luego la providencia proveerá, siempre provee, Dios siempre provee. Nosotros fuimos testigos de un milagro que ocurrió a raíz del Camino de Santiago. Nos encontramos con una paisana de Mónica Viviana, una paisa, le decimos nosotros, de Medellín. Ella caminaba sola en el Camino de Santiago, venía del camino lebaniego y de ese camino decidió cambiar al camino primitivo. Nos la encontramos en la segunda etapa del camino primitivo y ella nos contó que la mamá estaba rezando desde Medellín por encontrar a alguien que acompañara a su hija, porque su hija estaba caminando, porque ella creía que era la última vez que podría caminar, porque al volver a Colombia la iban a someter a una cirugía de columna y ella no sabía si iba a volver a caminar. Entonces eran los últimos pasos que ella no sabía si iba a volver a dar. Nosotros la acompañamos, tenía un excelente estado físico, pero siempre nos encontrábamos al final de cada etapa y hablábamos y ella se sentía muy a gusto y tranquilizó mucho a su mamá el hecho de saber que habían dos personas que estaban atentas a sus necesidades y todo. Cuando nosotros volvimos a Colombia, un año después hablamos con ella y descubrimos que Santiago le había hecho el milagro de sanarle su espalda y no tuvo que ser operada. Ella terminó yendo con su mamá, viniendo aquí a Bogotá a quedarse en nuestra casa, y después de eso nosotros la acompañamos virtualmente en su matrimonio porque conoció a un australiano y está viviendo feliz, casada, felizmente casada por lo católico. Bueno, milagro tras milagro. Ajá, sí señora. Y de ese tipo de milagros, simplemente el hecho de poder caminar sin que le hagan, la hubieran apelado y encontrarse ahí al esposo, no hombre, que todos los que están viendo que vayan al Camino de Santiago, que estamos esperando.
Sí, 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 sí. Muy bonitos son ese tipo de milagros que uno dice, vale la pena ir al Camino de Santiago y vivir por sus propios carne y hueso lo que nosotros vivimos. No es lo mismo que nosotros se los contemos a que ustedes luego nos cuenten a nosotros cómo lo vivieron. ¿Y dónde viven? ¿En Australia? Nuestra amiga vive en Australia, sí, ella se fue a vivir a Australia y ahorita estaba pidiendo a la mamá para irse a vivir allá también con ella, sí. Sí, hay cosas que parecen malas, pero son buenísimas. Y a mí lo que me impactó de esta historia que nos cuentas es cómo es posible que la oración de la mamá haya hecho que les encontrara a ustedes. No es algo, es milagro tras milagro. Esa mujer vivió de milagros. Sí, Está sí, muy sí. agradecida con Santiago, apóstol. Sí, sí, por ahí está la foto de ella con nosotros. Marta, la queremos mucho. Ella vino justamente a celebrar San José con nosotros un año y nosotros fuimos a celebrar San José con ella en Medellín al siguiente año y él se casó. Ese año se fue a casarse en Australia y está viviendo felizmente con el esposo. El esposo se convirtió, ¿no? Era protestante y se convirtió por ella a la Iglesia Católica. Sí. Muchísimas gracias. De verdad que una experiencia en este corto espacio, no es fácil compartirla, donde estuvimos obviamente más de 16 días, 30 días en la madre patria, pero agradecerles de antemano todo aquello que les pueda servir para planear su viaje, para poder quedar en manos de Dios, de nuestra Santísima Madre y de Mónica y su equipo, para que sea lo mejor, la mayor experiencia que ustedes puedan vivir de este camino de verdad y vida con Dios y con nuestra Virgencita de Guadalupe y Virgencita de Fátima. Muchísimas gracias para todos. No sé si hay alguna pregunta. Mónica. No, yo primero que todo, pues agradecerles por participar acá en este espacio tan especial, de contarnos su testimonio. Bueno, y de contarles que yo inicié toda esta travesía también del Camino de Santiago, fue gracias al coronel y a Andrea que me decían, tiene que montar el Camino de Santiago, y yo decía como, ay, no, porque monto muchas peregrinaciones, pero siempre como que al Camino de Santiago como que les sacaba el cuerpo. Y el año pasado que ellos me contaron esa experiencia, pues a mí como que me ardía el corazón y sentía que era un llamado al Sagrado Corazón de Jesús a hacer muchos apóstoles para él. Entonces me pareció muy bonito porque montar todo esto, porque todo esto ha sido un trabajo que se está montando desde mayo del año pasado y se está pensando cada detalle, cada momento, o sea, no es una cosa al azar, que ha implicado mucha oración, mucha hora santa, ayunos, sacrificios. Entonces, bueno, todo eso es una obra muy bonita que el Señor ha estado encomendando y bueno, y escucharlos a ellos también me hace decir como que este camino está llamado a muchas personas a encontrarse con lo que el Señor les está pidiendo y buscando. Entonces, bueno, agradecerles primero que todo por estar acá y obviamente a Ceci, que siempre nos brinda este espacio para contagiar a las personas y a su audiencia, para contarles un poquito más del Sagrado Corazón de Jesús a través de las peregrinaciones, especialmente con esta del Camino de Santiago. Aquí se ve, yo creo que nuestro Señor Jesucristo tiene una especial preferencia y amor a este Camino de Santiago, porque su apóstol, que es el primer apóstol mártir, pues se entregó todo por él. Y realmente se regresó, después de la aparición de la Virgen del Pilar de Zaragoza, se regresó sabiendo que iba a ser mártir. Y ya regresó a España mártir, ya regresó a España en ataúd. Entonces, la verdad es que es un apóstol de una entrega impresionante, Santiago, impresionante. Así que hace muchos milagros. Váyanse a la peregrinación en este año jubilar, aprovechen este regalo que tiene el Kadosh para poder pues tener este encuentro con el apóstol y con nuestro Señor Jesucristo que ama mucho a su apóstol Santiago. Así que tienes 25 de abril al 6 de mayo, ¿verdad? Y abajo está aquí, laudatocordis.com, perdón, el celular 573007675682
dale pantallazo y 52 55 72 01 60 68. Ay, perdón, para que se comuniquen con Vivi. Ahí lo tienen para que se comuniquen con Vivi, que es muy importante. Es que nosotros le decimos, tú le dices Mónica, nosotros le decimos Vivi. O sea, es la misma persona, pero ahora es Mónica, Es la pues misma, es la misma. No se confunda. Yo no sé si nos quieres decir algo, Raúl. Raúl, se te acaba el tiempo para hablar. No, pues un gusto estar aquí escuchando toda esta exposición sobre el camino, nuestra herencia, nuestra cultura. Y pues eso, los esperamos con los brazos abiertos aquí en Epcadosh, con nuestra agencia, que como decíamos de los programas anteriores, la diferencia de nosotros a otras agencias es de que para nosotros como hispanos y el público que nos escucha es poder reconectar con este pasado, ¿no? Esta herencia que Dios nos da, este regalo que Dios nos da de nuevo, o más bien siempre estuvo ahí la invitación de ser parte de este gran proyecto que es la hispanidad, ¿no? O sea, ser siervos de Dios y de la iglesia a través de la hispanidad como hispanos, ¿no? Entonces, poder reconectar eso con el camino es algo muy importante que creo que todo hispano debe tomar en cuenta y debe, al menos una vez en su vida, replantearlo y pensarlo, y también, como decían, una vez en la vida, hacer el camino, porque es poder con la respuesta que Dios nos hace de servirle, y pues es un gusto poder escucharles y también invitarlos, ¿no? Invitarlos a que la gente que nos está escuchando pues puedan ser parte de este gran proyecto, este gran regalo que Dios nos está dando, porque es una historia que todavía no se acaba. O sea, es una historia que, como vemos en esta exposición y también en los programas anteriores, es algo que muchas personas han dado su sí. Evidentemente, el primero de ellos pues, es el apóstol Santiago, que dijo, sí, voy hasta el final del mundo a evangelizar, y se le fueron sumando pues, los reyes, los santos, los evangelizadores, los misioneros, los caballeros que estuvieron ahí también defendiendo la fe. Entonces, los invitamos a retomar, reconectar con esa herencia y pues descubrir qué plan Dios nos tiene a cada uno de nosotros de forma individual en nuestro día a día, dentro de este plan que somos parte. Pues muchísimas gracias, gracias a Andrea, a Edilson, a Vivi, a Raúl. No sé si quiere decir algo más, Vivi. De pronto si hay espacio para colocar el video para que las personas por favor, lo vean. Sí, si lo ponen, por favor. Y no, solamente agradecer. Adiós a todos, muchas gracias por escucharnos. Gracias. No se vayan. Querido peregrino, yo, Viviana Arias, te invito a vivir una extraordinaria aventura que cambiará tu vida de forma profunda para siempre, porque es el camino de la vida. Un camino lleno de nuestra historia, de fe, de grandezas celestiales. Acompáñame y con mi agencia Lev Kadosh te llevaremos a vivir la peregrinación del Camino de Santiago, como nadie te lo ha hecho vivir y lo hará. Somos Lev Kadosh, una agencia especializada en rutas de fe del Sagrado Corazón de Jesús, fe, historia y cultura. Te llevaremos lejos para que te encuentres contigo mismo y encuentres el plan perfecto que Dios tiene para ti. Acompáñanos en esta peregrinación que inicia el 25 de abril hasta el 6 de mayo de 2025. Contáctanos e inicia esta aventura. Te esperamos. Bueno, pues despedirnos de todos ustedes y darles las gracias. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias a los que nos acompañaron en la transmisión. Queda grabado, así que puedes tomarle pantallazo de los datos y ponerte en contacto con Lev Kadosh a través de Vivi. Muchísimas gracias a todos, a Edison, a Andrea, a Raúl, a Vivi, de nuevo. Dios los bendiga y que tengan una santa tarde y noche. No sé cómo estén.